Una vez verificado el estado de la batería del ondámetro en cuestión, viendo que este ya se encuentra en estado óptimo o adecuado, para hacer las siguientes pruebas vamos a comenzar por colocar el selector de funciones en la posición OSC. Eso es muy sencillo, simplemente se desliza este interruptor hasta la extrema izquierda y que quede en la posición precisamente de OSC o en la función OSC o de oscilador. Una vez hecho esto, recuerde que el equipo ya está energizado. Para apagarlo simplemente hay que regresar esta perilla girarla hacia la izquierda y escuchar el chasquido nuevamente. Lo vamos a energizar de nueva cuenta. Vean ahora que la aguja que se encuentra en la parte inferior del ondámetro no se mueve. Si nosotros giramos esta perilla hacia acá, vamos a ver que la aguja no registra ningún movimiento en su ampérmetro. Pero vamos a observar ahora qué sucede si, por ejemplo, nosotros en la parte superior de este equipo colocamos en estas terminales alguna de las bobinas que estamos viendo posee este equipo. La selección de las bobinas se hará de acuerdo a ciertos criterios que en su momento les indicará su profesor o al que ustedes consideren pertinente. En este caso, recordando que para el cable coaxial bajo prueba que estamos considerando en estas demostraciones es el mismo que probamos en los ensayos anteriores, recordarán que cuando este cable lo sometíamos a una condición de circuito abierto en las pruebas con el osciloscopio y el generador de radiofrecuencia, recordarán que el mismo tenía aproximadamente una primera frecuencia en donde la amplitud a su entrada disminuía de manera súbita de alrededor de unos 24.8 MHz. Entonces, esto nos va a permitir tener un criterio adicional de cuál podría ser en un momento dado el valor de la frecuencia a seleccionar por medio de las bobinas del ondámetro para hacer la prueba ahora con este instrumento. La frecuencia de 24.8, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, se ubica dentro de lo que es la banda D. Por ese motivo vamos a seleccionar ahora una bobina que corresponde a esa banda. ¿Cómo la identificamos? Muy sencillo. Vean ustedes que cada bobina tiene una franja de color que es exactamente igual a la franja de color que corresponde a la bobina, a la banda en la cual trabaja. En este caso, vean que es el mismo color. Y aquí van a ver, si la colocamos de esta manera, que esta bobina tiene el mismo color que la banda D y por lo tanto corresponde a esta. Entonces, ya una vez identificada la bobina según la banda de frecuencias en la que queramos operar el ondámetro, como la frecuencia que buscamos según esto anda alrededor de los 24, asumimos eso, insertaremos la bobina aquí. Hay que hacer esto con mucho cuidado, procurar no forzar esto y procurar también que la bobina no quede muy floja. Si ven que queda floja, hay que hacer un ajuste adecuado al instrumento, pero le pedimos que por favor lo lleven al personal autorizado para tal efecto. Ya una vez que colocamos la bobina, no importa en qué orden coloquemos las terminales, vean ahora qué sucede aquí. Ya una vez colocada la bobina en la terminal correspondiente del ondámetro, cuando giramos la perilla de sensibilidad hacia la derecha. Vean ahora cómo la aguja se mueve sobre la escala del ampérmetro en una cierta proporción dependiendo del giro de este control. Se recomienda que para las pruebas que vamos a hacer a continuación, la posición en la que quede esta aguja puede estar comprendida entre punto 2 y punto 4. Muy bien. Acto seguido, para la prueba que vamos a hacer con este instrumento, vamos a proceder de la siguiente manera. Tomemos nuestro cable bajo prueba, como lo estamos viendo en estos momentos, y elijamos el extremo que ustedes quieran del mismo. En este caso voy a elegir, por mero capricho, si lo quieren ver de esta manera, este extremo. Y en ese extremo van a colocar un conector como el que estamos viendo. Se trata de un conector del sexo apropiado para ensamblarse sobre el que tienen instalado en su cable bajo prueba, pero que verán que en su parte posterior tiene colocada una espira de alambre como la que estamos viendo en estos momentos. Colocarán entonces, con el debido cuidado, ese conector con espira en el extremo seleccionado para hacer la prueba, procurando no dañar la espira, como lo estamos viendo en esta demostración. Y en este caso la prueba la vamos a hacer en condiciones de circuito abierto, por lo tanto, en el otro extremo del cable en el cual no coloquemos la espira, de hecho no vamos a colocar nada. Muy bien, ya que tenemos esto así, se recomienda lo siguiente. Si las bobinas que hemos seleccionado para nuestro ondámetro son de este tipo, de núcleo cilíndrico de aire, lo que se recomienda hacer en estos casos es lo siguiente. El extremo que tiene colocado el conector con espira, se procura que el eje de la bobina
pase a través precisamente de el plano de esa espira, procurando que quede más o menos centrado y que no se mueva esto mucho. Para esto pueden auxiliarse de otra persona que los apoye en esto, y que más o menos el centro del devanado sobre esas bobinas quede más o menos a la mitad de ese devanado, a la altura del plano de la espira, como lo estamos viendo en este momento. No lo apreciaremos en la toma de cámara porque queremos que ustedes observen otro efecto, pero así tenían que colocar en un momento dado la bobina sobre el ondámetro, para que ustedes ofrecen ahora el efecto que a continuación queremos que quede constancia de que se debe de observar. Una vez que tienen esto así, van a girar la perilla del dial del ondámetro en un sentido hasta llegar al término de esa banda y lo van a girar en sentido opuesto, como lo estamos viendo ahí. Puede ser que al hacer este giro, en la forma en que estamos indicando, de manera suave pero continua en un sentido o en el otro, notarán que la aguja puede que manifieste dos comportamientos básicos: o no se mueva de su lugar o lo haga de una manera muy pequeña. Si ustedes observan un fenómeno como el que estamos viendo en cuanto a la aguja, no estamos encontrando lo que queremos. El fenómeno que queremos evidenciar con la ayuda de este instrumento para indicarnos qué valor de frecuencia debemos de considerar es el siguiente. Vean ustedes cómo puede existir cierta frecuencia en donde la aguja va a mostrar un comportamiento como el que estamos viendo en este momento. Si lo notan, hay un momento en el que para cierta frecuencia pareciera que la aguja del ondámetro toma una posición de mínima lectura. Pero si se salen un poco de esa frecuencia, ya sea por arriba o por debajo de esta, la deflexión de la aguja tiende a crecer. Entonces lo que tienen que hacer es ubicar la frecuencia en donde la deflexión de la aguja, manifestando este comportamiento de deflexión abrupta hacia la parte inferior, se localice. Y ajustar la frecuencia a donde esa lectura de frecuencia sea mínima. No necesariamente tiene que ser cero, mínima. Para cerciorarse si esa es la frecuencia que están buscando, perdón, aquí se desajustó un poco, está por ahí, saquen de manera abrupta la bobina de la espira y debe de regresar. Si ustedes introducen nuevamente la bobina a la espira sin modificar la frecuencia, vean que la aguja tiende a bajar un poco de posición. Si esto ocurre, esa es la frecuencia que ustedes están ubicando. Ahora, ¿cómo leer el valor de esa frecuencia? Es muy sencillo. Lo vamos a hacer aquí. Noten ustedes que sin mover ya el dial, ¿qué escala seleccionamos? Seleccionamos la escala D. Vean ustedes que la escala D corresponde a la de color verde y está ubicada en la parte inferior de la ventana inferior. Vean ustedes que la raya vertical que vemos en la parte media de esta ventana está muy cerca de la marca de 20 que vemos en esta escala. Eso nos indica que la frecuencia que estamos generando en este momento con la ayuda del ondámetro y de esta bobina es de un poco más de 20 MHz, un poquito por debajo de los 20.5. ¿Sí? Si ustedes revisan el dato que obtuvimos para este mismo cable en la prueba de circuito abierto con la ayuda del osciloscopio, verán que la primera frecuencia en la que se obtuvo esa disminución abrupta de la amplitud de la entrada era de 24.8 MHz, muy cercano a este valor de aquí. Bien, para ver de qué manera podríamos hacer esto mismo para otras frecuencias en donde este efecto de agujazo, vamos a decirlo así muy coloquialmente, se presenta, es muy sencillo. Si ustedes recuerdan, con el mismo cable, en la misma condición de carga circuito abierto, la segunda frecuencia en la que se vio esa disminución abrupta de la amplitud de la tensión que se le aplicaba a la entrada era de alrededor de unos 75-76 MHz. Muy bien, ubiquemos de nueva cuenta esa frecuencia o donde ustedes crean que ese fenómeno se va a observar de nueva cuenta, y en este caso sería la frecuencia 73, estaría ubicada dentro de la denominada banda E. Entonces para esto nuevamente vamos a nuestro conjunto de bobinas y ubicamos la de la banda E. Noten por favor el aspecto o la apariencia que tiene la bobina de esta banda, como aquí lo pueden apreciar. Se trata de una bobina que en realidad viene siendo una traza de pista de cobre sobre una placa de circuito impreso. En este caso, igual que en el caso anterior, para que el ondámetro trabaje en la banda E en vez de la banda D, retiramos nuestra bobina con cuidado. Colocamos ahora las terminales de esta otra aquí, con el debido cuidado. No hay que forzarlo demasiado, pero también que no quede flojo la conexión de esto, ¿sí? Y es muy importante aclarar lo siguiente para hacer esta prueba. Vamos a tratar de hacerlo aquí lo mejor que podamos. Cuando utilicen esta bobina
que es, vamos a denominarla así coloquialmente, plana, o esta otra, que corresponde a la de la banda F, tiene una franja de color morado, en vez de colocar el conector con espira, como lo hicimos anteriormente en el caso de las bobinas de geometría cilíndrica, haciendo que su eje pase por la parte media del plano de esta espira, cuando ocupen estas bobinas planas, háganlo de la manera que vamos a indicar a continuación. Procuren, aquí lo voy a hacer de esta manera, que el plano de la espira quede paralelo a cualquiera de las dos caras de nuestra bobina plana. Repito, cuando hagan esta prueba usando una bobina plana, coloquen la espira de su conector en la forma indicada en la imagen. Haciendo esto así, ustedes procederán ahora a hacer de nueva cuenta el ajuste del dial del ondámetro. De nueva cuenta colocamos nuestro control de sensibilidad entre punto 3 y punto 4 y de nueva cuenta procedemos a girar la perilla buscando el movimiento de aguja que describimos anteriormente. Véanlo. Ese es el movimiento que estamos buscando. Ajustamos a deflexión mínima en la escala del ampérmetro. Retiramos de manera súbita la espira de la bobina. Vean cómo tiende la aguja de mínima a una deflexión más alta. Y si acercamos sin hacer ningún ajuste más al ondámetro el conector con espira en la forma indicada, vean qué sucede con la deflexión de la aguja. Noten cómo tiende a bajar un poco. De nueva cuenta, procedemos para que lo vean. Ajustamos a mínima lectura. Retiramos la espira de la bobina y la acercamos. Si vemos que la aguja al acercar la espira a la bobina tiende a decrecer aunque sea un poco, eso es indicativo de que esta es la frecuencia más o menos que estamos buscando.